Muy buenos días a todos los que se integran a esta hora de la mañana. Gracias por estar acá. Recibimos al ministro de Energía y Minas del país, el ingeniero Antonio Almonte. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Eddie. ¿Cómo tú estás? Muy bien, estamos bien. Encanta. Agradecidos de la posibilidad de conversar hoy. Muchas gracias. Caballero, Señor, ¿cómo está usted? muy buenos días, bienvenido. Mucho gusto. Usted es Contento de parte verle, sí. de la Gracias. Comisión Ejecutiva del PRM. Sí, de la Es Dirección parte Nacional de la Ejecutiva. Dirección Nacional del PRM. Ejecutiva, ¿Cómo así van es. todos esos preparativos? ahora? Bueno, los trabajos están muy bien, con mucha fuerza. Hay un entusiasmo extraordinario a nivel de toda la masa, de la base del partido, la dirección del partido. Por ejemplo, yo pude vivirlo con mucha intensidad el sábado pasado en una extraordinaria recorrido que hicimos en Santo Domingo Norte. Usted es Santo Domingo Norte. Sí, Santo Domingo Pero ahí Norte. di que pierde Betty. No. ¿Cómo que no? no? Mira, Me dice que está flojita, no, que te Carlos puedo- Guzmán no te lo puedo bate decir nadie. con sinceridad que hace unos meses teníamos había una competencia que nos hacía peligrar, pero ahora mismo Betty está por encima con mucho más del 10% de Carlos Guzmán. Sí. Alrededor de 12, 13, entre 10 y 13% oscilan las encuestas que hemos tenido. No van Y unidos, además- perdón, no van unidos ahí PLD y Fuerza del Pueblo. Sí, llevan una... Ahí van unificados. Sí, pero aún así, la fuerza del PRM es muy grande en Santo Domingo Norte. Ha logrado recuperar el espacio que siempre le correspondió al antiguo PRD y que después nosotros era tuvimos fuerte. unas dificultades. Ahora hicimos una marcha grandiosa desde Guaricano hasta una comunidad que llaman Ceuta, que está cerca de Villamella. Y la verdad es que fue descomunal. Yo que conozco de toda la vida lo que son las manifestaciones políticas en Santo Domingo Norte, nunca había visto una cosa así allá en el municipio. Y hay mucha intensidad en el trabajo de los preparativos electorales, la capacitación de los delegados. Hay El mucho día de- entusiasmo, hay mucho entusiasmo y eso es fundamental en cualquier tipo de lucha, incluyendo la lucha política. El entusiasmo, la convicción de la militancia del partido de que vamos a ganar. Y Betty, que no podemos decir que sea una política profesional, aunque ya es diputada, ganó una candidatura a diputado, ganó una diputación en competencia, ha ejercido la diputación en estos 4 años y ha hecho un trabajo extraordinario porque tiene, primero, un conocimiento del municipio, ella es de allá, nacida y criada en el municipio, y en segundo lugar tiene una empatía con la población ella tiene un trato muy humilde, muy horizontal y de mucho entusiasmo. Es una gran candidata y nosotros tenemos esperanza de que va a ser una gran alcalde y el partido está bien ahí. ¿Cuántos Yo- alcaldes calculan ustedes que ganan en todo el país? Hemos visto como que el PRM tiene ciertas declaraciones triunfales de que va a arrasar aquí en esto. Yo le puedo ¿cuánto decir, tienen? yo que estoy trabajando sobre todo alrededor de la provincia de Santo Domingo y también parcialmente en Monteplata, pero mi responsabilidad principal en Santo Domingo Norte yo le puedo decir que los municipios fundamentales de la provincia de Santo Domingo nosotros lo vamos a ganar. Eso es con toda seguridad, eso es sin aspaviento de propaganda, pero lo que es Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, el municipio de Santo Domingo Norte, el PRM los tiene prácticamente asegurados, salvo un caso muy excepcional. También tenemos, el único distrito municipal relevante que podríamos decir que hay riesgo es Pedro Brán. Después, la mayoría de los distritos municipales del Gran Santo Domingo, el PRM va a obtener la victoria. Y tiene mucho que ver con que el liderazgo local, es decir, el PRM hay que reconocer, es un partido que tiene una extraordinaria camada de líderes jóvenes, muy capaces, es decir, muy prácticos, con una combinación muy efectiva de lo que es el entendimiento de la política y la capacidad operativa. Y particularmente el liderazgo local, es decir, en todo lo que es Boca Chica, lo que es Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, el PRM tiene una sólida estructura y está muy cohesionada. El liderazgo del presidente Abinader ha sido fundamental. No hay distracción en el partido, porque es que eso es importante. Un partido con un liderazgo casi plebiscitario hacia lo interior, como es el de Luis Abinader, tiende a unificar sus pasos y a unificar sus acciones y a presentar ese mensaje de unidad y de cohesión. Y entonces no hay ese tipo de dificultades de ningún tipo en el liderazgo partidario en todos los municipios. ¿Cuántas alcaldías
tiene, o más bien logró en las pasadas elecciones el PRM y cuánta pretende o Mira, estima que va a tener? yo no te puedo decir exactamente el número de alcaldes. Si nosotros sumamos alcaldías y municipios, creo que nosotros teníamos... 80, 82. No, más. teníamos menos, creo que teníamos 70 y pico, algo así. Y creo que ahora vamos a conseguir más. Dicen que han comprado como 20, o sea, ahora tienen como 100, o han conquistado, mejor dicho, perdónenle el término. La compra la habrá hecho tú. Bueno, han cooptado, se han ganado, han persuadido a unos cuantos. Mira, te voy a contar lo siguiente. Al principio de la gestión del presidente Abinader, él fue en una ocasión a Villamella, Sana Perdida, Villamella, unas actividades, y le dio un tremendo trato al presidente Carlos Guzmán, que es... Al alcalde. Al alcalde, Sí. alcalde Carlos Guzmán, siendo de la oposición. Y después Sí, lo dijo, el propio Guzmán lo dijo. y le hizo muchas colaboraciones. Yo recuerdo que al principio algunos dirigentes en esos celos naturales del PRM allá en el municipio me decían, bueno, pero así nosotros no vamos a... Digo, bueno, tenemos que acostumbrarnos porque el presidente Abinader tiene un alto sentido del Estado. Claro. Y él no va a someter a ningún municipio a dificultades por diferencias políticas. Él va a cooperar porque al final es con el pueblo dominicano. Y ese trato decente, de cooperación, de solidaridad que dio el presidente Abinader a los alcaldes, en donde le ponía reparos para darle asistencia, hizo que muchos dirigentes y muchos alcaldes posteriormente pasaran a trabajar al partido. Pero también hay otro evento. Sí, pero usted sabe que hay muchos que han venido porque no ganan la convención interna en sus partidos, porque no tenían posibilidades y entonces pasaron para... Bueno, tú tienes que reconocer que también que cuando hay una situación de dispersión y confusión en el liderazgo de determinados otros partidos, hay alcaldes que son políticos, que tienen todo un trabajo, que tienen compromiso con su pueblo, o que quieren seguir arriba. Que traten de buscar. Y podría darse esa situación. Sí. Ahora, no se trata de que haya mediado por parte del PRM ningún tipo de... Pero ¿tienen una estimación de cuánto pretenden obtener ahora? He escuchado a Paliza y a otros decir que quieren, qué sé yo, un 70%, esas 100, 120, eso no es exagerado. Esas son las aspiraciones y los cálculos. Yo prefiero que nosotros, como estamos a pocos días, vamos a ver los resultados. Yo estoy absolutamente seguro que el PRM va a tener más del 75% de las alcaldías disponibles. Va a ganar, más del 75%. Sí, va a ganar. Porque ¿Qué tanto pesa ser gobierno? Ser gobierno, o sea, cuando se corre desde el Estado generalmente hay ciertas ventajas. Mira, debemos de ser, yo estoy muy de acuerdo, ser lo más crítico posible en el análisis de experiencias como esa concreta. Lo que está pesando ahora no es lo que tradicionalmente había sucedido en la política dominicana, tradicionalmente, desde los tiempos del PRD de gobierno, desde los tiempos de Balaguer gobierno y los tiempos del PLD de gobierno. Ahora hay un aspecto muy especial y es el liderazgo del presidente Luis Abinader, que no es cierto que sea un liderazgo montado sobre las mismas bases y valores de los gobiernos anteriores. Ese elemento que acabo de esbozar, que mantiene a una organización política unida y que ha levantado expectativa de profundización de cambio a la población, hace que la población se esté volcando hacia el respaldo a los alcaldes del PRM, pero es hacia Luis Abinader y su candidatura y su proyecto y su ejercicio de gobierno. Yo caminé con él ahora el sábado, por ejemplo, en todo Santo Domingo Norte. Yo iba en la jipeta o en el vehículo que iba detrás de él y observé el fervor con que todo el pueblo de Santo Domingo Norte saludaba, no a Betty. No se lleve porque le hacen el mismo coro a todo el que pasa con una caravana. Yo me llevo por el coro mío, el coro mío era más grande. El fervor con que estaba respaldando, victoreando, no exactamente a Betty, sino al presidente Abinader. La particularidad, Edith, de la situación actual, de ese liderazgo del PRM, tiene que ver con el liderazgo de Luis Abinader y los trabajos unificados del PRM. Ese es un partido unificado y ese es el peso principal. Uno tiende a veces a continuar con algunos enfoques
con el criterio de que parezca, ¿verdad? Sí, con el enfoque de... Pero bueno, no es lo mismo estar en el gobierno que la oposición. ¿Perdón? Que no es lo mismo, porque, por ejemplo, todos esos partidos chiquitos que ahora están con ustedes, esos partidos chiquitos acechan quién está en el poder para ver para dónde cogen. Entonces, es una gran coalición, pero esa coalición, o sea, gente que tradicionalmente está con el que está en el poder. Sí. De alguna manera eso marca. Sí, hay dos razones por las cuales es lo mismo que está dentro que fuera del poder. Una razón, que es la que se ha utilizado estratégicamente aquí siempre, es la cooptación mediante el clientelismo, la compra de voluntades, etc. Y hay otra razón, es que también estar en el poder le permite a un presidente, como en el caso de Abinader, hacer un ejercicio de gobierno que muestra diferencias o que muestra ribetes nunca antes conocidos desde el gobierno en un país. Y eso también convoca, porque no es verdad que a la sociedad solo lo convoca los malos actos, también le convoca los buenos ejemplos. Y yo creo que ese es un caso importante de cómo estando en el poder se puede tener ese peso. En segundo lugar, el sistema de partido político y el sistema electoral dominicano, sobre todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, el reconocimiento de la Junta Central Electoral, etcétera, también es un sistema que promueve, facilita de alguna manera y a veces casi obliga a que organizaciones pequeñas tengan que hacer determinado tipo de alianza. Y sobre todo, cuando nosotros tenemos un sistema electoral en donde es necesario para ganar el 50+1% de los votos, las organizaciones tienen que abocarse a grandes alianzas. Y en esas grandes alianzas, pues es difícil poner filtros ideológicos para fines electorales, que no es lo mismo que para el ejercicio práctico de las políticas de gobierno. ¿Y queda aquí alguna ideología, algún tinte ideológico? ¿Perdón? ¿Queda que sí ese queda matiz ideológico o se ha ido desdibujando, se ha ido difuminando esa diferencia? Lo que yo creo que ha habido, hay que entender claramente, un traslado, una mutación de aquellas ideologías paradigmáticas que existieron en los tiempos de nuestras juventudes, etcétera. Eso las de un lado y las de otra han experimentado grandes cambios. En los últimos tiempos, en las naciones, particularmente en República Dominicana, ese espacio a los fines de lo que tienen mentalidades y propósitos progresistas ha sido siendo temporalmente casi sustituido por el ideal del ejercicio dentro del marco de la ética, la práctica de solidaridad social desde el gobierno, el fortalecimiento, los elementos institucionales que garantizan la continuidad de la libertad y la democracia. Y ese conjunto de valores, si son enarbolados y defendidos férreamente por un gobernante y por un partido, constituye, digamos, la divisa que una vez tuvieron otras ideologías. Eso es verdad, don Almonte, pero al propio tiempo hay como una corriente ultraconservadora, una especie de trumpismo, bolsonarismo, melonismo, no sé, le puede llamar como quiera, sí, o sea, sí. esa tendencia... Sí, es un fantasma que recorre Europa, como dijo una vez como Marx. Dijo Marx, pero Engels. En República Dominicana uno ve una tendencia, aquí también, una tendencia al conservadurismo, incluso en el propio PRD que tiene o el PRM, que tiene un origen, en teoría, socialdemócrata y sin embargo muchas veces asume posiciones como un tanto conservadoras. Eso es cierto, porque también en la República Dominicana ha habido un proceso, nosotros decimos, sostenido de crecimiento económico y de boom, de expansión de la economía, modernización, etcétera. Y esos procesos tienden también a ser oportunidades extraordinarias para el incremento de la acumulación de capital de aquellos que están en posiciones de acumular y crecer más su riqueza. Pero no está mal. No está mal, pero te quiero decir que eso tiende a generar también capacidad, acumulación de capital, capacidad de producción, etcétera, pero también una tendencia a preservar las esencias del statu quo, que permite esa distribución muy desigual y asimétrica de la riqueza y de los ingresos, y que genera una cierta rigidez en capas de pobres en cuanto a las dificultades para movilizarse a estamentos superiores de ingresos y de condiciones de vida. Pero eso hay que tener mucho cuidado con plantearse posiciones extremas o extremistas de un lado y de otro,
para tratar de ir solventando. Me parece que mediante el diálogo, la conciliación, las reformas, las políticas públicas responsables, el país puede y el gobierno puede llevar a que los pobres, la pobreza vaya disminuyendo en República Dominicana, el acceso a cuestiones fundamentales también se lleve a cabo, y eso lleva tiempo y lleva también gobernantes responsables cuya divisa fundamental es el pueblo dominicano. Si la divisa, si el espíritu principal es el enriquecimiento nada más desbordado, si es la centralización de las atenciones en mi figura, el pavoneo y toda esa cosa, entonces el pueblo dominicano no aprovecha. Ello fue lo que se vivió en años anteriores, en gobiernos anteriores. Ahora tenemos a un gobernante y a un partido muy centrado en ser lo más eficiente posible y en construir soluciones para el bienestar de la población, pero no quiere decir que hemos llegado a la panacea. Falta mucho, tenemos grandes retos, tenemos el caso haitiano, tenemos el tema de seguridad, tenemos el tema eléctrico. Tenemos la pobreza, tenemos el sistema de la seguridad social en nuestro país. Es mucho trabajo. Tenemos los pacientes, o sea, casos nuestros también que están acá. Quisiéramos brindarle un cafecito al ministro de Energía y Minas. Para gracias, darle más Kenia. energía. Muchas gracias. Sí, gracias, Kenia, por este café. Muchas Bueno, gracias. ¿hasta qué punto? Bueno, usted es funcionario, usted es parte de la Comisión Ejecutiva, de liderazgo del Partido Revolucionario Moderno, y en ese sentido está comprometido con lo que pasa y con lo que está haciendo el PRM ahora en este proceso electoral. Tenemos proceso electoral ahora, tenemos proceso electoral en mayo, y desde hace tiempo ya comenzó como que esa campaña. ¿Hasta qué punto ese periodo que está en clave electoral pesa sobre las decisiones que se tienen que adoptar? Hay cosas pendientes, usted mismo destaca, pero decían una reforma fiscal en el país, eso no ha sido posible, algún tipo de proceso para el tema energético, o sea, las decisiones grandes generalmente no se adoptan en espacios electorales. Entonces, usted que está dirigiendo un ministerio importante, esa clave electoral, ¿qué tanto pesa en las decisiones cotidianas? Bueno, no hay duda de que algunas decisiones de Estado, aquí y en la mayoría de los países, sobre todo países con perfiles parecidos a los de América Latina, los procesos electorales pesan. Y usted diría, bueno, ¿y por qué pesan? Bueno, porque hay decisiones de Estado que tienen amplias y profundas repercusiones en la sociedad, en la economía. Que pueden ser antipáticas. Y a nivel, no, déjeme decirle, a nivel social. Y esas repercusiones que podían crear situaciones de desestabilización momentánea no son deseables por nadie que ame su país, ni que ame su pueblo. Entonces, la única manera de poder muchas veces llevarla a efecto sin mayores consecuencias es mediante el diálogo y la concertación política. Es muy difícil en procesos electorales que un partido consiga la concertación de los demás partidos para determinadas decisiones, porque es típico de los partidos que estén en la oposición hacer todos los esfuerzos para acumular fuerzas para ganar. Entonces, la no aplicación de determinadas decisiones transformadoras con gran repercusión, a veces negativa, inmediata en la población, y trasladarla más allá de los procesos electorales, no es solo por un oportunismo político de quien gobierna, es la circunstancia, la dificultad de construir el consenso para aprobar esas decisiones y ese consenso garantice una estabilidad en la sociedad de que se trate. Esa es la razón y son cosas muy concretas, prácticas, que hay que entender. Pero definitivamente que sí, que la actividad electoral, el periodo electoral afecta, dificulta la aplicación de determinadas medidas, pero repito, por la necesidad de consenso que son difíciles de cumplir. ¿Cuáles son las reglas que se están dando a ustedes, por ejemplo, para las jornadas de trabajo y demás? Sabemos que hay gente que está aspirando, que tiene un cargo, gente que tiene compromiso de acompañar la campaña y al mismo tiempo tiene puestos públicos. Y usted sabe que eso tradicionalmente fue caótico. ¿Cuál es la norma? Mira, Eddie, en el caso particular, el presidente ha ido logrando algo muy difícil. La mayoría del funcionario del gobierno, puede haber excepciones, utiliza su propio medio de transporte para poder participar en la campaña o en actividades de tipo electoral, no el vehículo oficial. En segundo lugar, en el caso mío particularmente,
que debo ser el funcionario posiblemente más humilde económicamente hablando, ¿Así? tengo que sacrificar mis bolsillos, tengo que sacrificar mis bolsillos para echar combustible. No quiebre por eso, ¿eh? Y tengo una dificultad muy grande, y es que yo sigo trabajando la misma jornada laboral. ¿Así? Claro, lo que pasa es que tengo que madrugar más, porque tengo que despachar muchas cosas y resolver antes de... ¿Usted está encargado de un área? Santo Domingo. Yo realizo, sí, en Santo Domingo Norte, porque soy de Santo Domingo Norte, siempre he hecho actividades. Yo siempre he hecho actividades de política de base, del comité de base, la zona, la región, siempre lo he hecho a pesar de que tengo tantos años ocupando posiciones en la máxima dirección del partido. Pero siempre he hecho actividad política de base, porque la mejor manera de tú comprender lo que hacen también teniendo cercanía con la operatividad cotidiana en el seno de la población. Y usted que trabaja en el seno de la población, y bueno, me consta, un hombre, es verdad, que viene de las entrañas mismas del pueblo y que no ha salido de ahí, a pesar de su elevado nivel técnico, político, y también que le ha ido bien económicamente, no le ha ido tan mal, ¿verdad? No nos podemos quejar, no nos podemos quejar. Pero lo cierto es que en la sociedad dominicana hay una asimetría, hay casi como una escoria del desarrollo. Hay un crecimiento económico, sin duda innegable, pero se va quedando un residuo, y lo digo así tristemente, ¿no? Esa marginalidad, ese grupo, esa masa de jóvenes, o de gente, no necesariamente jóvenes, pero sobre todo jóvenes, que no encuentran una oportunidad en esa lucha, en ese crecimiento económico, en ese desarrollo. Ellos quedan al margen totalmente. Y ese es el caldo de cultivo, sin duda, para la delincuencia, para los atracos. Tú lo decías al principio, Germán, tú decías al principio del tema del fantasma del conservadurismo. El conservadurismo una vez se planteaba como un tema de quién era de derecha o quién era de izquierda. Veamos, el conservadurismo existe desde mucho antes de esas divisiones ideológicas de ese tipo. Veamos el conservadurismo desde el punto de vista de las dificultades para romper el statu quo, para producir transformaciones que puedan cambiar la mecánica de distribución de ingresos fruto del crecimiento. Es decir, como consecuencia de la expansión del turismo, de la modernización de la economía, de la ampliación de las exportaciones, la diversificación de las inversiones extranjeras en el país, se va produciendo pues toda una generación de riqueza que se supone debe de servir para ampliar y fortalecer la aplicación de políticas que beneficien a la población y reduzcan la pobreza. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, la velocidad de esa redistribución de ingresos es mucho menor que la velocidad con que crece la economía y la sostenibilidad del crecimiento económico. La única manera que podemos ir reduciendo todavía aún más lo que tú señalas, dándonos cuenta de que tenemos que aplicar políticas públicas de tipo fiscal, por ejemplo, y política en cuanto al direccionamiento de la inversión de los ingresos por parte del Estado, que tengan impacto en la población y además estrategias que generen mayores oportunidades de empleo y de trabajo. A cualquiera de nosotros que ha estado en algún país desarrollado, medianamente desarrollado, le sorprende cuando en determinados periodos compañeros te dicen, voy a buscar empleo ahora, y a los 15 o 20 días me dice que está trabajando momentáneamente. No es tan fácil. Tengo vacaciones de 3 meses, déjame buscar un empleo por 3 meses o 6 meses. El empleo es el vehículo fundamental para que la gente salga de la pobreza. Y todavía aquí falta mucho por hacer en ese sentido. Por eso es que digo que cuando hablamos del conservadurismo tenemos que hablar en cuanto a quienes se oponen a transformación de la organización, de la economía, de la sociedad, de las políticas de Estado, que implica sacrificio de todo para que haya más ingresos dedicados a seguridad ciudadana. Pero discúlpeme, entonces ahí mi preocupación, la tengo siempre latente, porque, uno vio a Danilo, vio a Leonel Fernández y ve a Abinader, vamos avanzando, vamos no sé cuánto, el crecimiento, pero como que no rompen con ese esquema, no rompen. Y no es que necesariamente hagan una revolución social, que sean Hugo Chávez, no se le puede pedir tanto, pero por lo menos que haya una mejor distribución de la riqueza, que haya
que se invierta más en los temas sociales, como por ejemplo salud, que es una miseria lo que aquí se invierte en salud. Mira, mi primera experiencia en el debate político fuera del país, no yo debatiendo, pero observando de cerca, fueron mis vivencias en los inicios de aquella etapa de la política del gobierno de Felipe González. Mis primeros estudios Empezó en España. Sí, mis primeros estudios fuera del país fueron en España, después estuve en Inglaterra. Y yo recuerdo que los debates políticos se centraban mucho en propuestas acerca de reformas y de medidas de tipo económico-social, como una forma casi única de ganar el apoyo de la mayoría. Exacto. En la República Dominicana, las reformas en políticas económicas, con corte de redistribución de ingresos, todavía tienen que ser debatidas de manera sistemática y más, para caracterizar a los partidos políticos y a los líderes políticos, de manera que haya un consenso nacional acerca de que ese gobernante va a aplicar este paquete de políticas de reformas económicas que incluye fiscales, infraestructura, etcétera, y también en lo que de corte social. Porque en la medida en que la sociedad abrace de manera generalizada esas expectativas y esas políticas, entonces se pueden aplicar, hay mayor garantía de que se apliquen esas políticas. Si nosotros nos distraemos en discusiones electorales de corte más que nada oportunistas y personales, circunstanciales, etcétera, estamos escondiendo nuestra gran tragedia, las causas fundamentales de nuestra situación. Y por eso yo creo que lo que falta, entre otras cosas, en el país es mucho debate, mucha discusión, mucha exposición, mucha crítica desde el punto de vista de ustedes, los comunicadores, pero desde una perspectiva analítica en ese sentido. Falta mucho y también que los partidos políticos vayan desarrollando. Y me parece que hemos avanzado como partido. Yo escucho analistas y a críticos de la oposición, figuras de la oposición, con muy buena cabeza y bien orientado. Y escucho también con mucha satisfacción a compañeros emergentes, dirigentes de nuestro partido, también con una visión bien clara. Y yo creo que pero se niegan al debate, especialmente los del PRM, se niegan al debate. No sé, también antes otros lo han hecho. ¿Tienes experiencia de gente que se haya negado? Sí, aquí hay experiencia. Cuando creen que están bien posicionados, se niegan sí, al debate, y ahora lo vemos el debate de dos personas que se enfrentan en un escenario es importante, claro. pero eso es muy episódico. Cuando yo hablo de debate me refiero a permanentemente bueno. Debate de las ideas. El debate de las ideas, de las propuestas y de las posiciones. Bueno, salida muy inteligente. Le quería. Tú tienes que beber un trago de café. Sí. ¿Para qué le invitamos el café? Le acomoda a uno el bulto rápidamente. Sí, muy bien. Pero bueno, ahora que ustedes estaban hablando ahí, mucha gente está ajena al debate de ideas. O sea, ¿cuáles son las cosas que mueven a la gente ahora? El tipo de campaña electoral. Yo veía, por ejemplo, un video de un candidato que precisamente del PRM, y me lo mandaban ayer escandalizado, de una mujer bailando, que casi desnuda, que le sube una falda y es un lío con eso en Barahona. Bueno, si la campaña, entonces, si la campaña es en el seno del pueblo, pues bueno. Van a pasar. Cosas así, claro. Van a pasar cosas así. Algunas cosas. Es decir, ¿Y el dron de Astacio? No, fíjense. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, si usted hace una movilización nacional en campañas electorales, con movilizaciones de todos los sectores sociales, aparecerán episodios que no necesariamente significa una estrategia del partido, sino que uno no puede evitar. No, lo que pasa es que estaba asociado al cantante que estaba en tarima, pero sí, o sea, cómo se deciden las tarimas. Ese es un problema quizás para los partidos, o sea, ¿cuál es el lenguaje que se utiliza? Y quiero preguntarle, porque este es un tiempo, por ejemplo, de informaciones falsas. Vamos a encontrar informaciones. Una de las amenazas de los procesos electorales es la divulgación de noticias que son falsas. Hoy analizaba el periódico El País, una información que ha circulado en Colombia, en los más prestigiosos diarios de Colombia, y resulta que no es cierta esa información. La cantidad de moteles que hay en Medellín. Una cosa que es una tontería parece ser, pero como datos que no necesariamente son verídicos, se constituyen en verdades y hasta medios de comunicación la difunden. El hecho, por ejemplo, de las redes sociales, la manera en que se producen estas informaciones, los ataques dirigidos muchas veces que pueden afectar reputaciones, que pueden afectar funcionarios,
el tema mismo de la carencia de un debate sobre las propuestas de gobierno. Nosotros vemos muchos candidatos apelando a la emoción, a yo soy serio, yo vengo contigo, este partido, pero uno no sabe exactamente qué es lo que tiene en su cabeza, qué van a hacer en ese si es que tienen algo. De hecho, la Junta Central Electoral acaba, apenas la semana pasada, hace pocos días, es que subió los programas de gobierno de los candidatos y es famélico, porque ahí faltan los candidatos más importantes de jurisdicciones que uno no sabe qué es lo que van a hacer, simplemente que te van a llenar de ilusión, te apelan a esos sentimientos de que ven conmigo, que caminaremos, que delante de nosotros hay un gran futuro, pero no te define ese futuro. Entonces, ¿qué le parece a usted, un hombre que viene de una práctica política, de cosas específicas, ese ambiente que de alguna manera quita todo lo que es relevante y tenemos este pulso de redes, de dichos y demás? Yo creo que las redes podrían ser una gran distracción en el proceso de construir un orden político en que los partidos y los candidatos hagan eso que usted dice. Una gran distracción puede servir mucho en sentido positivo, pero también puede ser una gran distracción para que la población le preste más atención a esos fake news que tú señalas que a las cuestiones sustanciales. Porque hablando de emocionalidad, la gente tiende a irse por aquellas cosas que le tocan más, esas cuestiones superficiales de la emoción, el sentimiento, el morbo, etc. Y eso distrae respecto a las cosas fundamentales. Es cierto, jurisdicciones como Santo Domingo Oeste, extraordinariamente amplio y complejo. Santo Domingo Norte, que es una maraña real y en expansión extraordinaria. Santo Domingo Oeste deberían ser sujetos de alcaldes con una comprensión y una estrategia de transformación en el marco de las posibilidades que la sociedad conozca. Pero muchas veces el ambiente subestima ese tipo de discusión y de conocimiento y lo sustituye por lo personalismo o por cualquier otra cosa. Eso yo creo que son, como decía una vieja película cubana, son memorias todavía de su desarrollo. Esas son cuestiones que están pendientes, pero yo coincido con que hace falta que los municipios de esos lugares conozcan en detalle cuáles son las políticas que se aplicarían para resolver tantos problemas que hay acumulados en esos municipios. No quisiera obviar que el partido nuestro le preocupa eso y organiza actividades internas, cursos, capacitaciones, discusiones, pero tiene que reconocer que ese es un proceso que va avanzando, pero falta. Y hablando de distracciones, precisamente en un espectáculo aquí en el Olímpico, se produjo una distracción, una incursión desagradable para la mayoría de la gente, la verdad es que en la que un candidato del PRM hace una publicidad ahí, invasiva, digamos, que fuera de lugar. Antonio Almonte, ¿qué le parece eso? No, la verdad es que hasta donde yo tengo informado y he escuchado al mismo candidato y a otros, no fueron iniciativas de él, no fue una acción de Dio Atacio, no fue... Y a mí me Casi nadie le cree eso. Bueno, pero a mí me sorprendería mucho, porque yo conozco a Dio y hasta ahora es una persona en la cual yo creo mucho, lo conozco bien, y él me ha dicho que eso no fue una acción suya. Yo pienso que usted sabe que aquí hay figuras. ¿Usted habló con él? ¿Usted habló con él de forma directa? Bueno, no he hablado con él directamente de ese tema, lo he escuchado ya por los medios hablar de eso. Bueno, no quisiera obviar que usted es el ministro de Energía y Minas, primero en el sistema minero dominicano. El otro día veía que hablaba de una baja. Esos cruces que tú haces así de política. Sí, pero usted me dijo que lo que pasa, mire, y estamos tarde para dividir el tiempo, pero usted en la práctica está dividiendo su tiempo entre el Ministerio de Energía y Minas y la actividad política, que lo ha dicho aquí. Entonces vamos con esa parte relevante de las horas que usted ocupa del día. Usted es ministro de Energía y Minas y recientemente yo vi un informe de que hablaba de una baja en los ingresos mineros en República Dominicana. ¿Qué tal eso? Una baja, por ejemplo, en el tema de la barrit, de las exportaciones. ¿Cuál es la realidad que tenemos en este momento? Bueno, la actividad minera tiende a ser como algunas actividades económicas, en donde en los niveles de ingreso depende del volumen de la producción, pero también del precio de lo que tú produces.
Ya. Entonces, aun cuando tú mantengas el mismo nivel de producción, si el precio baja, los ingresos bajan. Entonces, en el caso particular de la República Dominicana, pues las actividades de las mineras como la Barrick Gold, pues continúan, solo que se producen fluctuaciones en los precios internacionales del oro, suben, bajan y eso también afecta los ingresos por las exportaciones del oro. Ha bajado el oro mucho. No tanto, pero bueno, ha bajado y también ha tenido momentos de alza. Y a la suma, el promedio en el año, usted tiene la consecuencia de esa fluctuación. En segundo lugar, la Barrick desde hace tiempo estableció que necesitaba la presa de cola para poder sostener el nivel de producción y de exportación como se debe, y por esas razones nosotros hicimos, tan pronto como pudimos, hicimos los esfuerzos para conceder el permiso de la construcción de una presa de cola. Ya está ese permiso. Que está en ese proceso. ¿Se ha garantizado que no nos pase como Juan Comodoro? ¿Cómo así? Bueno, que buscando agua encontró petróleo y se murió de sed. Que nosotros explotando el oro no destruyamos el medio ambiente. ¿Se ha garantizado eso? No, tú sabes que cada acción de esa envergadura, como la presa de cola y proyectos de minero, solo se otorga, se permiten cuando hay estudios de impacto ambiental bien sólido y amplio, de acuerdo a estándares internacionales. ¿Está garantizado eso? El estándar y los estudios ambientales dice que no hay mayores riesgos en ese sentido. Usted sabe Tenemos también el caso de la minera Cormidón, que ustedes saben que está en Bonao, en Maimón, que ustedes saben que ha tenido periodos de dificultades. Una vez fue por accidente, otra vez fue por huelga de los trabajadores. Estos son asuntos corporativos que no son del Estado, pero ya está normal. Nosotros mismos hemos ayudado. Está el caso de Falcondo, que es un problema también corporativo de litigio entre socios de Falcondo. ¿Y en qué va ese problema de Falcondo? ¿En qué va ese problema? Bueno, nosotros logramos a principio de año que Falcondo cumpla con las prestaciones y pagó a los compromisos laborales de trabajadores. ¿Y era un problema entre los socios? Había un problema entre los socios, hay un problema de deudas que tiene la empresa. ¿Qué tanto debe la empresa? Bueno, no te puedo decir en términos globales, pero te voy a decir que solo a nivel del sector eléctrico, de las empresas generadoras de electricidad del país, solo a una de ellas le debe alrededor de 25 millones de dólares. ¡Wow! Más 6 o 7 millones de dólares distribuidos entre otras empresas. ¿Se podría decir que casi está en quiebra o se recuperará? Entonces, presenta unos datos de unos costos operacionales que son muy parecidos a los ingresos, y ahora mismo hay un debate, hay reuniones frecuentes entre una comisión de alto nivel del gobierno que designó el presidente de la República, encabezada por el Ministerio de Hacienda, quien es que representa al Estado en la corporación Falcondo, porque nosotros tenemos acciones de alrededor de 13% dentro de Falcondo, 9 o 13%. ¿Y recibían las informaciones de cómo iba esa economía? Se recibían informaciones parciales, pero detalles de los conflictos internos entre socios. No lo sabían. No había tanto detalle, pero estamos, desde el año pasado, el final del año pasado, estamos en proceso de discusión, de reuniones, hemos hecho reuniones, y tiene el propósito esencial de ayudar a recuperar la producción en Falcondo y rehabilitar la situación como estaba antes, porque Falcondo tiene mucho impacto en... ¿Usted cree que se rehabilite realmente? Porque a mí alguien me habló y me dijo que la situación era crítica. Realmente, bueno, hay una dificultad que y tiene... según lo que usted dice, no hay una dificultad que tiene. ¿Está un estimado de la deuda global que tiene Falcondo en este momento? Y si lo que entra lo tengo que gastar y además debo... No, mira, yo le voy a decir la verdad a usted. El tema, hay dos temas que tiene grave Falcondo, que le afectan para el futuro en el corto plazo y que no nos permiten a nosotros augurar muchas cosas. Número uno, el yacimiento de níquel de Falcondo pues, podía tener una duración de alrededor de 2 años, 2.5 años. ¿Se agotó? Y las posibilidades de ampliarlo son un poco muy difíciles en el corto plazo. En segundo lugar, las dificultades que tiene a nivel de socios
¿Y eso está en la justicia? Es muy bueno. Hay uno que ha hecho, uno de las empresas que le hizo una demanda en el Tribunal de Londres. Y en ese Tribunal de Londres Eso está mal liado el contrato. la sentencia afecta mucho la operatividad de Falcondo. Son O sea, canadienses. Hay mucha ¿De incertidumbre. dónde son ellos? ¿Son canadienses esa gente o ingleses? Bueno, los que estaban manejando Falcondo como presidente, etcétera, y ya salieron, eran griegos, ubicados en Holanda. Y ahora es un dominicano que ha residido siempre en Europa y es que está como responsable, pero también tienen socios canadienses, norteamericanos. Bueno, yo ciertamente tengo deseos de seguir preguntándole sobre que la política nos enredó en el camino, sobre Falcondo, pero hay dos preguntas que no quisiera obviar. Primero, está el tema de Unigol. Yo he visto, sobre todo, nosotros tenemos contacto con sacerdotes de la zona. De hecho, ahora nos compartían una declaración de un sacerdote, yo quisiera compartirla con usted, que fue una manifestación que hubo. Esto es en la zona fronteriza y toda la zona de Dajabón, y hablan de que es inviable. El sacerdote Javier León tuvo unas expresiones. He pedido solo un breve corte para que usted nos ilustre de qué está pasando particularmente con este proyecto. Vamos a ver lo que dijo el cura. Este manifiesto va en contra de las exploraciones mineras que se ha venido realizando en el municipio de Restauración, provincia de Dajabón, y cuya grave consecuencia afectan negativamente una amplia porción de los territorios dominicanos. Ahí hay mucho miedo, hablan del tema del agua, que es un problema en Dajabón. De hecho, ¿cuál es el proyecto que hay con Unigol en esta zona y toda la exploración minera en la zona de Restauración, Dajabón y demás? Bueno, Unigol ha realizado durante años estudios de exploración en esa región de Restauración y muy cercano a la frontera con Haití, y esas exploraciones han logrado revelar apreciable apreciable existencia de oro, por ejemplo, entre otros metales. La frontera. Sí. De este Entonces y de aquel lado. hay un proceso, sometieron una solicitud de licencia de explotación. Esa licencia de explotación está siendo evaluada, se ha discutido en diferentes ocasiones con los propietarios, con los técnicos, los propietarios, y todavía no se ha emitido la licencia de explotación. ¿Usted sabe de la incertidumbre de la comunidad? ¿Conoce esta posición? Claro que sí, yo he estado allá. Sí, yo he estado allá en se Restauración. está tomando en cuenta el tema de la... Conocemos esas incertidumbres que se han expresado en diferentes momentos, el año pasado, Bueno, etcétera, y son situaciones relativamente normales cuando hay explotación minera en algún lugar o posible explotación de mina en algún lugar. Hay gente que se alegra porque considera que va a tener beneficio, hay gente que se preocupa porque considera que va a haber perjuicio, y en el medio está el Estado y tiene que obrar de acuerdo a lo que establece la ley, con suficiente... ¿Cuál es el convencimiento del Estado en este momento con respecto a eso? Mira, el Estado participa de la siguiente manera. En primer lugar, tiene un compromiso con la aplicación de la ley, y en segundo lugar, las decisiones de explotación o no de un determinado yacimiento dependen de las evaluaciones de impacto ambiental que se realicen, porque no puede ser meramente subjetiva, no puede ser meramente emocional, sino las evaluaciones de impacto ambiental, y no solo en términos de impacto ambiental, sino también del impacto social en cuanto a posible desarticulación de comunidades que viven en determinados lugares. O sea, son decisiones que tome el Estado, no subjetivamente, sino de acuerdo a lo establecido la ley, porque si no, de lo contrario, sería Vamos a conversar en otro momento sobre este tema, que siento también que vamos a dejarlo como en carpeta, pendiente. No me perdonaría, y estos son 30 segundos, porque hay una preocupación que ha mostrado una compañera nuestra aquí, que es Amelia de Champs, que ha trabajado el tema de la minera, del Larimar. Yo no veo Larimar con los mismos ojos. Ese documental que ha estado saliendo en algunos países, algunas cadenas internacionales, sobre la situación de riesgo en la que trabajan esos mineros, así puntualmente, y tenemos 30 segundos, díganos, ¿se hará algo con esto? Bueno, yo le voy a decir a usted lo siguiente. Amelia de Champs estuvo en el ministerio, hizo la presentación a todo el staff técnico del Ministerio de Energía y Minas, y todos nosotros la felicitamos y le expresamos nuestra disposición a colaborar para que siga desarrollando estudios de ese tipo, que creo incluso que fue un gran aporte
pero puede ser todavía incluso enriquecido más y ella tiene talento para hacerlo. Yo mismo le hice sugerencias de cosas que no figuran en el documental, que debían figurar. En segundo lugar, desde mi llegada al ministerio, el primer ministro, el primero que ha visitado varias veces ese establecimiento, ha sido yo. Ninguno, y tiene, desde los años 70 es explotación de Larimare. Y nadie, déjame decirte, Eric, nadie había ido. Nosotros, ¿qué dispusimos? La transformación del lugar. Ahora mismo se ha concluido prácticamente el remozamiento de toda la parte exterior para garantizar mejores condiciones. Pero dentro de la mina hay seguridad. No, entonces dentro de la mina hemos hecho alguna mejora, pero estamos en proyecto porque sería una inversión bien grande, pero nosotros sostenemos que es inminente que este año se tomen decisiones con inversiones para reforzar la infraestructura y la seguridad interna, porque no una sola vida vale más que todo el Larimar que se puede traer bien. Una buena noticia, gracias al ministro de Energía y Minas, quien además es parte del comité ejecutivo del PRM, por estar esta mañana con nosotros. Vamos a esta pausa, es brevísimo. Gracias, otro día seguimos conversando. Es la entrevista que más me ha gustado, Edith. Ah, pues qué bueno. Vamos a la pausa, suave, señor director. Muchas gracias, hermano. Sí.